Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo webinar de Zetaima. Estamos muy contentos de estar aquí con todos vosotros en esta tarde aquí en España, donde son ahora las 4 de la tarde. Estamos recibiendo, bueno, están entrando aún muchas personas en este webinar, en el que estáis más de 1.400 personas. He ido leyendo pues que tenemos gente pues de prácticamente pues de medio mundo. He leído Argentina, Colombia, México, Chile, Perú, España. Bueno, estamos muy contentos de compartir con todos vosotros y vosotras esta hora de webinar que tiene por título Cómo elaborar e interpretar una matriz de riesgos. Antes de empezar, y así damos un poquito de tiempo porque tenemos a mucha gente que está entrando en la conexión, os voy a explicar el funcionamiento del webinar de esta plataforma. Esta sesión que estáis viendo está siendo ya grabada y estará disponible para su visualización al término del webinar. Recibiréis en el correo que nos habéis hecho llegar un enlace para poder visualizarlo y compartirlo. Durante esta emisión podéis realizar preguntas. Como veis, bueno, ya os estáis animando, ¿no? Nos estáis diciendo vuestra procedencia, nos estáis saludando. Podéis realizar pues las preguntas, comentarios que consideréis en este chat que hemos habilitado para vosotros y vosotras. Al término de la sesión daremos respuesta a vuestras consultas, iremos tomando nota y agrupando con objeto de no interrumpir en la emisión. También tenéis aquí abajo la opción de Ask a Question, donde podéis dejar vuestras preguntas o comentarios más elaborados como queráis. Y además podéis contactar con Zetaima durante toda la presentación para hablar con uno de nuestros expertos, especialistas, simplemente haciendo clic en el botón que tenéis aquí abajo, este botón verde. ¿Quieres más información? Haz clic aquí para hablar con un especialista. Siguiendo un poco con esta introducción y mientras seguimos recibiendo a muchos amigos y amigas de aquí, Bogotá, Chile, Perú, muy buenas tardes a todos que se estáis conectando. El orden que vamos a seguir va a ser, haré una breve presentación de la empresa de Zetaima. Por supuesto, a nuestro invitado ponente, Carlos Herrera. Y a continuación desglosaremos el temario. Es un tema que bueno, causa bastante interés. Carlos se ha prestado pues a concentrar todo este conocimiento en una hora y nos va a ofrecer pues diversos aspectos de interés, glosarios de términos, comparativas, relaciones, ¿no?, con las normas internacionales, tipología de matrices, metodología, bibliografía, diversos países y bueno, las conclusiones, ¿no? Y ese turno de preguntas y en el que seguro que será muy provechoso. Carlos, muy buenas tardes desde España, buenos días allí en Chile, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, Susana, muy bien. Muy buenos días, Carlos. Carlos Herrera es director general de SIGWeb, el portal especialista en prevención de riesgos de Chile. Carlos es ingeniero en prevención de riesgos laborales, magíster en seguridad integral, salud ocupacional y gestión ambiental. Es magíster en educación, con mención docencia universitaria y experto en seguridad minera. Tiene 30 años de experiencia laboral asesorando todo tipo de empresas, sectores
una amplia trayectoria a la que se suma 24 años como director de escuelas de ingeniería y 20 años de docencia en escuelas de posgrado. Sin duda es todo un privilegio tenerle hoy aquí para hablarnos de esta temática, dada su amplia experiencia, en este caso en sistemas de gestión y en la matriz de evaluación de riesgos. Tras esta breve presentación de Carlos, queda para otro webinar, y mientras siguen sumando personas y siguen entrando a este webinar en directo, ahora pues voy a hacer una pequeña presentación de Zetaima, de nuestra compañía. Zetaima es una empresa tecnológica líder con 20 años al servicio de sus clientes, aportando soluciones integradas de transformación digital y consultoría en materia de prevención de riesgos, seguridad, gestión de proveedores, calidad, medio ambiente y seguridad informática. Nuestros valores son pasión por el cliente, la excelencia, la integridad y el equipo. Un equipo humano de más de 160 colaboradores, un equipo del que formo parte como consultora especialista en seguridad y salud, y ofrecemos nuestros servicios, nuestros productos, trabajando desde España, Portugal, México, Chile y Colombia. Zetaima actualmente presta servicio a más de 800 clientes, como veis, pues bueno, repartidos por medio mundo, y un ejemplo es que estamos aquí personas de muchos países. Ofrecemos nuestros servicios, nuestras soluciones tecnológicas para la gestión de proveedores. Más de 140.000 empresas proveedoras comparten información con sus clientes a través de las soluciones de Zetaima. Más de 2,5 millones de documentos son validados anualmente por nuestro equipo de expertos. Más de 1 millón de trabajadores son gestionados, estas personas que acceden a estos centros de trabajo, y que aseguramos su acceso en base a unos requisitos y su cumplimiento. Y más de 5.000 centros de trabajo usan nuestra solución global para la gestión de proveedores. Como os decía, somos un gran equipo para ofrecer el mejor servicio y ofrecer los mejores productos a estos más de 850 clientes repartidos por toda la geografía mundial, y seguimos creciendo. Como veis, estos son algunos de estos clientes que nos acompañan ya durante estos 20 años de trayectoria. Grandes empresas referentes en todos los sectores de actividad, y trabajamos día a día por la mejora de la seguridad, salud y bienestar de las empresas y el control de sus proveedores. Y todo ello lo hacemos con una gran variedad de productos y servicios. Zetaima CAE es la plataforma líder en España que optimiza la coordinación de contratistas CAE y su gestión preventiva. Zetaima Legal monitoriza el cumplimiento de los requisitos legales que aplican a la empresa. La consultoría, el servicio de consultoría, prestado por un gran equipo de especialistas que ayudan a las empresas a implantar y optimizar los sistemas de gestión apoyado en estas soluciones. Academies, nuestra plataforma virtual de formación para los profesionales de la seguridad y salud tutorizados por Zetaima. Y Twin, la plataforma internacional de gestión del cumplimiento legal de proveedores y contratistas. Gracias a Twin, nuestra solución internacional, podréis simplificar la gestión de contratistas y proveedores, porque gracias a Twin se simplifica el trabajo. Podremos hacer más en menos tiempo, disminuyendo el 50% del tiempo dedicado a la gestión documental,
con los contratistas y proveedores. Gracias a Twin podemos establecer de una forma sencilla los requisitos de los contratistas, de manera personalizada en función de la empresa, los servicios, para cada centro de trabajo y cada tipo de contrato, facilitando así la vida a tus contratistas. Puedes invitar a tus contratistas, subir, mantener sus registros de cumplimiento una sola vez para todos los clientes. Gracias a Twin podemos chequear en tiempo real el estado de los contratistas, de su cumplimiento documental y legal, de una forma muy sencilla con el panel de control central, controlando de manera automatizada el acceso de los contratistas para asegurar que solo acceden al centro de trabajo aquellos que cumplen con los requisitos. De todo ello, gracias a la digitalización, podemos guardar el resguardo histórico de evidencias, que va a ser la prueba más importante para mostrar nuestro cumplimiento ante cualquier inspección, auditoría o en caso de un accidente, una investigación en un juicio. Twin nos ofrece la posibilidad de validar en automático los documentos oficiales, como por ejemplo es el caso del Repse en México, reduciendo drásticamente la carga de trabajo. Gracias a todo ello, a esta reducción y optimización de las tareas administrativas, vamos a reducir la probabilidad de accidentes, porque nos vamos a focalizar en lo más importante, en vigilar los trabajos y acompañar a nuestros contratistas y proveedores de servicio, evitando así posibles sanciones y trabajando la mejora continua y aquellos puntos fuertes de los sistemas de gestión ISO 45001, seguridad y salud de los trabajadores, y 9001. Después de esta breve introducción, sin más, y una vez más, porque aún se está añadiendo gente, agradeciendo a todos, a todas vuestra participación en este webinar, doy paso a el doctor Carlos Herrera. Todo tuyo. Yo os iré siguiendo por el chat. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Susana. Vamos a... Ok. Tenemos ya definido nuestro programa, pero quisiera saludar a todos muy gentilmente, a personas profesionales de Argentina, de España, Guatemala, Ecuador, que tantas veces he ido, Panamá, Uruguay, República Dominicana, Colombia también, que he ido en 7 oportunidades. Así que un gran saludo a todos. Y en primer término quisiera expresar los agradecimientos a CETAIMA por la oportunidad, ¿no es cierto?, de poder tener esta gran convocatoria y poder participar los profesionales que podamos tratar en temas conjuntos de cómo mejorar el tema de la seguridad, calidad, medio ambiente, el tema de la continuidad de operaciones de la empresa y el manejo del riesgo. Así que gracias, digamos, a todos quienes se han incorporado. El tiempo es breve, pero vamos a intentar tomar un aspecto holístico de lo que es el sistema de matices de riesgo desde España y todo lo que es Latinoamérica particularmente. Y a través de esa vía poder consensuar algunos aspectos de cómo se está manejando el concepto de matrices, que es un tema tan relevante en nuestro accionar profesional. Porque de esto nace la derivada de lo que es el análisis contextual de las organizaciones, ¿sí? Una vez que nosotros hemos analizado el análisis contextual, que es la cláusula número 4 de las normas internacionales, debemos, ¿no es cierto?, aplicar matices de riesgo de acuerdo a la subcláusula 6.1, que ya la vamos a ver muy brevemente. Así que esa es la importancia de este tema. Y vamos a partir describiendo lo que es el glosario de términos que viene en la lámina siguiente, que
que es un aspecto que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿sí? El tema del peligro, ¿sí? El peligro, anda Susana agregando, como una fuente potencial para causar daño. Esto es lo que plantea la ISO 45001 en la versión 2018. Y causa daño y deterioro a la salud. Es decir, desde un concepto integral dentro de lo que plantea la OMS como el concepto de salud. Pero por extensión también nosotros podemos considerar que el peligro lo asociamos a los daños a la calidad, al defecto del producto o del servicio, a los impactos ambientales, es decir, a las externalidades negativas, ¿no es cierto?, de un proyecto como impacto ambiental. Y también a lo que es continuidad del negocio, ¿sí? Que es un tema bien importante de poder tratar y que nosotros como profesionales del área debemos manejar. Ahora vamos a ver el concepto de riesgo, que tiene dos acepciones, que también lo señala la ISO 45001-2018, que señala que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ese es un aspecto. Y la otra señala cómo se calculan, ¿sí? Y toda nuestra normativa, que luego la vamos a ver, solamente dice, ustedes deben identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer los planes de acción, las medidas de control. Pero no dice cómo. Y ahí viene toda, ¿no es cierto?, la disparidad de matices de riesgo que tenemos en nuestra región de España hacia todo lo que es Latinoamérica, ¿ya? Entonces, y ahí aparecen algunos conceptos que se han ido cambiando en lo que es el riesgo, ¿ya? Ya lo vamos a ver hasta ahí, Susana. En el sentido de que siempre se ha considerado el concepto de la probabilidad, pero se cambió el concepto de la severidad, se cambió consecuencia por severidad. La OSA 18001 del año 97-98 consideró, ¿no es cierto?, el concepto de la consecuencia. Y en el año 2007, la OSA 18001 ya cambió el concepto por severidad. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que la consecuencia es, por ejemplo, de un accidente, un tema de una persona que falleció. Pero la severidad es todas las derivadas de esa muerte. Es decir, las multas, la demanda, un clima laboral adverso, las demandas civiles y penales. Y por eso es que el concepto es mucho mayor. Y esa es tal vez la explicación del por qué han ido surgiendo distintos enfoques en lo que son las matrices, que ya lo vamos a ver comparativamente con algunos de los países. Entonces, el tema de la severidad. ¿Qué significa, de acuerdo al 6.1 de la subcláusula, qué significa el concepto de abordar riesgos y oportunidades? De esto uno plantea de que cuando uno no solamente se debe preocupar de los riesgos, ¿sí?, una vez definido la magnitud de riesgo, el nivel de riesgo, sino que también se debe manejar lo que es la oportunidad que tiene, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver que también esto constituye también una oportunidad de crecimiento. Por eso decimos que las normas internacionales están asociadas absolutamente a lo que es el negocio. Y esa es la importancia, más que tener un certificado, significa eficiencia, significa calidad y significa una organización más competitiva, ¿sí? Entonces ahí, dentro de esto, como ustedes pueden ver, la 9001 en el 2015, la 14001 del 2015, la versión, la 45000 del 2018, tiene, ¿no es cierto?, el concepto del cómo abordar riesgos y oportunidades. Y también, de todas maneras, lo que es la 22301 del 2018, que habla de la continuidad de las operaciones. Y la 31, cómo se maneja el riesgo. Todas se incorporan, vamos a ver, en un golpe de pantalla luego, cómo estas van influyendo en nuestro accionar. Entonces, al planificar el sistema de gestión, cualquiera sea individual de alguna de estas normas, o tal vez sea integrado con a lo menos dos normas, ¿no es cierto?
estamos viendo que debemos considerar en todas el tema del manejo del riesgo y las oportunidades que existen. Por lo tanto, este concepto de el abordar riesgo oportunidades nos abre un abanico enorme de cómo nosotros como profesionales podemos ser atractivos a la empresa, ayudándola, ¿no es cierto?, a ser una empresa más competitiva, más eficiente que lo que busca el mercado de hoy. Susana, ya. Por ejemplo, las definiciones, en términos de definiciones también, aquí hay de todo, ¿sí? La ISO 9001 plantea términos de definiciones 50. La 14.000 de medio ambiente nos plantea 33. La 45.000, 37. La 22.000, que es de continuidad del negocio, nos plantea 55 términos de definiciones. La 31.000 es la que menos plantea el manejo del riesgo, solamente 8. La 26.000, que habla de la responsabilidad social empresarial, que es transversal, digamos. Hoy día es una norma porque termina en 0, no es auditable, no certificable, ¿sí? Pero plantea 27. En total, la suma son 210 términos. Y ahí ya tenemos una primera complicación. Por eso es que hay que hacerle caso al anexo SL del 2012 y particularmente al anexo L del 2019, que solamente plantea 22 términos de definiciones. Porque lo que debemos hacer, y ustedes lo saben como profesionales, que este tema es muy importante siempre y cuando ocurre algo. La certificación son muy importantes cuando queremos, ¿no es cierto?, cumplir un requisito que nos plantea una empresa a la cual le vamos a prestar servicio o cuando vamos a exportar nuestro producto. Por lo tanto, el concepto de esta norma debemos tender más, ir a lo simple y no a una complejidad excesiva, ¿sí? Por eso que las normas plantean 10 puntos y nosotros debemos partir, como lo vamos a ver ya a continuación, que tenemos nosotros que considerar, este es nuestro punto de partida como profesionales, ¿sí? El análisis contextual. Y para eso existen varias herramientas. El DAFO, el FODA, ¿sí? Ahí en esa, deja ahí, Susana. En la primera, cuando es más conocido el FODA, ¿no? Pero normalmente por una estructura lógica debería decir el DAFO. La debilidad representa una amenaza para la organización y tenemos que trabajar. Entonces tenemos que identificar los peligros que esta organización tiene, sea de seguridad y salud en el trabajo, sea de medio ambiente, sea de calidad, sea de continuidad de operaciones y de manejo del riesgo. Y las fortalezas y oportunidades, claro, cuando hacemos un diagnóstico no solamente debemos considerar las debilidades que tenemos, sino que cuáles son las fortalezas que tenemos para transformarlas en una oportunidad. Esto le da mucho sentido a lo que le decía antes, que si bien es cierto las normas no aparece el concepto de que están insertas, incorporadas o implícitas o en forma explícita no lo dice, pero obviamente que esta vez, ¿sí? Nosotros cuando tenemos debilidades tenemos que pensar que son amenazas. Cuando tenemos fortaleza tenemos que pensar que esas las podemos transformar en oportunidades, ¿de acuerdo? Ahora hay otro instrumento que viene a continuación, que es el PESTLA, ¿sí? Y que considera, ¿no es cierto?, estos 6 elementos que también es una herramienta que podemos trabajar. Podemos trabajar con el DAFO o FODA, podemos trabajar con el PESTLA y también podemos agregar lo que aparece ahí, ¿no es cierto?, que son las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Un gurú, ¿no es cierto?, de lo que es la administración moderna con la fuerza de Porter. Por lo tanto, ¿no es cierto?, estas variables que nosotros tenemos que considerar aquí, y hay otras herramientas también, ¿sí? La de McKinsey, por ejemplo, los 7 factores de McKinsey. Así que, y la última de abajo, ¿no es cierto?, representa que esto lo tenemos que trabajar en equipo. Cuando nosotros hacemos un análisis contextual, tenemos que pensar que este análisis contextual para ver cuáles son estas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, tenemos que trabajarla en equipo, ¿sí? Tenemos que tener distintos puntos de vista.
Ya viene un próximo webinar, digamos, en Setaima, donde habla justamente de cómo sensibilizo, digamos, en la organización, cómo sensibilizo en la organización para que todos en el fondo contribuyamos a un propósito común. Entonces, este es el punto de partida. Y de aquí, ¿no es cierto?, nacen justamente las matrices de riesgo y las normas ISO, que están en todas, como decíamos, la subcláusula 6.1. Aquí vamos a ver las 5 que estamos trabajando y vamos a agregar la sexta. Si ustedes ven, en cada una de las columnas que van apareciendo, y ahora aparece a continuación la 26.000, que es responsabilidad social, en todas se incorpora el concepto de cómo abordo los riesgos y las oportunidades. Por lo tanto, quienes trabajamos en este tema, tenemos que tener este enfoque. Este es un enfoque donde debemos conocer muy bien nuestra organización y debemos ver qué debilidades, qué fortalezas tiene para que éstas se transforman, poder cómo neutralizar la amenaza y cómo aprovechar las oportunidades que tenemos. ¿Sí? Así que esto, para que ustedes vean, aparece el concepto, la relación que hay con las normas ISO, que es la que abre, obviamente, además de ser una empresa muy eficiente, abre la oportunidad también de poder participar en las grandes licitaciones y en el comercio internacional. Y en la medida que nosotros seamos capaces, ¿no es cierto? Ahí está el 6.1 que nos acaba de mostrar Susana, habla justamente que esto es universal a las normas. Entonces, cuando nosotros miramos la empresa desde esta óptica, tenemos que trabajar con el concepto, digamos, de cómo asociamos esta actividad al negocio. Dentro de este tema, ¿no es cierto?, tenemos que analizar la organización. Y ahora vemos, en primer punto, comprensión debemos comprender cuál es nuestra organización, cuál es el contexto que tiene, tanto en lo interno como en lo externo. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, a continuación, dónde estamos nosotros trabajando, cómo trabajamos con la sociedad, cómo trabajamos con la comunidad, cómo damos cumplimiento a la ley, a la normativa vigente. Por eso que ya vamos a ver que hay matrices desde el punto de vista legal de la seguridad y salud del trabajo, legal desde el punto de vista de lo que es el medio ambiente, particularmente hoy día tan importante. Nuestro país tiene paralizado 35 proyectos por un tema de impactos ambientales o porque no han pasado la evaluación ambiental previa. De cómo lo que hacemos nosotros se relaciona con la tecnología, como aparece ahí, cómo nos relacionamos con el cliente, y esto no es solamente un tema de la 9001 que habla de calidad del producto o del servicio, sino que también está hablando, ¿no es cierto?, de cómo impactamos el medio ambiente y cómo trabajamos con la comunidad y con otras empresas y en nuestra propia empresa. ¿Cómo estamos en la parte de los competidores? ¿Sí? Si lo que queremos en esto es hacer una empresa más eficiente. ¿Cómo manejamos, cómo evaluamos, cómo trabajamos con los proveedores? Y algo que nos comentaba Susana recién, ¿no es cierto?, del tema de contratistas. Sí. Setaima tiene una plataforma, ¿no es cierto?, un soporte muy importante en el concepto de los contratistas. Entonces, el proveedor, la imagen anterior, y el contratista debe ser parte de nuestra cadena de valor. Y en la medida que sea parte de nuestra cadena de valor, el contratista en el fondo va a ser un aporte real a lo que es la organización. Porque yo contrato a un especialista externo, pero la ley me dice que lo debo controlar. Que lo debo controlar, ¿sí? Que le debo poner pauta y lo debo controlar. Y por todos sus trabajadores yo tengo responsabilidad solidaria, o en el mejor de los casos, mi responsabilidad es subsidiaria, que hay una gran diferencia. Esa es la razón por la cual las grandes empresas
fundamentalmente trabajan con contratistas que estén certificados y contratistas en el fondo que me vengan a dar solución a los problemas internos y no a generar problemas. Y obviamente el tema de los trabajadores, ¿sí? Ese en la parte del 5.1, la cláusula de la 45.000, cuando habla en el punto 4, que se diferencia de todas las normas, habla en el 5.4, habla de cómo yo socializo la actividad al interior de la organización. El otro punto 4.2 es comprensión de la necesidad y expectativas de trabajadores y de las otras partes interesadas. Es decir, si yo estoy asesorando a una organización, debo poder entender y comprender qué necesidades hay de los trabajadores propios, ¿sí? Contratistas y también de las otras partes interesadas, que ya están enumeradas en la fila final de esta lámina. El 4.3 habla de la determinación del alcance del sistema de gestión. ¿Cuál es el sistema de gestión? Puede ser calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, ¿sí? Pero yo ese alcance, ¿no es cierto?, lo tengo que tener muy claro en términos de que si la norma es una o si es trinorma o es un sistema integrado de gestión con 2, 3, 4 normas, lo debería tener muy claro en el 4.3. Y la última aquí, el 4.4, que es el sistema de gestión. ¿Cuál es el sistema de gestión? Me refiero a si es de cualquiera de las normas que hemos hablado o si las tenemos integradas. Ese es un aspecto, digamos, bien importante y este contexto. Y de aquí, cuando yo conozco eso, nace el concepto de lo que son, ¿no es cierto?, casi completo, pero ahora vamos a mostrar uno, de cómo uno tiene que estar atento a lo que pasa en el mundo, ¿sí? El atentado del 11 de septiembre, el tema de la segunda aparece, es el terremoto Turquía-Siria, la crisis climática que hay en el mundo. En nuestro país recién salió en junio pasado o un decreto respecto justamente a lo que tiene que ver con la crisis climática. El tema del valor del dólar, particularmente la ISO 9001. Cómo la población migrante ha cambiado los escenarios de nuestros países. Por ejemplo, en el tema de los incendios, ¿sí? El tema de los incendios, que ahora estamos muy afectados nosotros, ¿sí? El tema de los incendios. Aquí en los incendios en el país han muerto 24 personas. Algo se me perdió aquí. Sí, Carlos, todo bien. Ahí sí, ya. 24 personas y también, porque todo está, hay sistemas muy modernos hoy día, y el SAC, que es el organismo especializado, ha planteado que han muerto 16.823 animales, ¿sí? 13.000 dice, de esto, digamos, el 90% de las colmenas. Y las colmenas sabemos lo que genera en nuestros países y la importancia que tienen. Por lo tanto, estos contextos también hay que organizarlos. También tenemos que tenerlo claro, porque si estamos en una empresa de la celulosa u otras, digamos, que están en la parte de grano, están muy afectadas. En la parte de viña también muy afectadas. Viñas que han sido arrasadas en un 90%, que tienen más de 200 años. Consideré eso dentro del contexto que me podía afectar a mí, lo consideré. El tema de la ciberseguridad, ¿sí? El COVID. Nadie pensaba, ¿no es cierto?, que el COVID iba a aparecer. Y solamente ahí quiero comentarle algo muy breve, que en el año 2016 me contrató un laboratorio norteamericano y me pidió hacer un estudio de continuidad de operaciones del laboratorio en Chile. Y en esa época me exigió que yo tratara el tema de los virus. Y créame que yo no lo había visto. ¿De acuerdo? Y ahí ya en lo de continuidad de negocio también había que agregarlo. Y el COVID apareció mucho después.
¿Cómo nos ha afectado, por ejemplo, la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Sí? Esos contextos hay que considerarlo. Y ahora vamos a ver lo último como una solamente de reflexión en esta parte. Que los enfoques sistémicos, cuando yo estoy analizando una organización, veo dos puntos, un tema preventivo y un tema también de transferencia aseguradora, donde aquí, ¿no es cierto?, a mí me está indicando que en definitiva yo también debo mirar a la organización no solamente desde un punto de vista, no solamente desde un punto de vista de los elementos que vimos en las dos láminas anteriores, sino que también cómo los bienes, el patrimonio, los activos, los trabajadores, ¿sí? También, ¿no es cierto?, yo tomo los seguros, ¿sí? Cómo tomo las pólizas, se abre un campo absolutamente, que he trabajado bastante en ese tema, se abre un campo que normalmente quienes trabajamos en el área de la seguridad y salud del trabajo o de la calidad, lo dejamos de lado, el tema de la transferencia aseguradora. ¿Cómo derivo? ¿Sí? Que yo estoy dispuesto a pagar, ¿sí? Todos esos elementos debemos considerarlo. Entonces, esto se lo dejo como aquí, una reflexión que viene aquí para reflexionar. Porque no solamente debemos considerar esos elementos. Y aquí viene ya lo que es cómo tratamos este tema, del tipo de la matriz. La matriz. Hay muchas definiciones, si ustedes ven, ¿sí? Pero esa matriz, cuando dice un instrumento que representa el enfoque sistémico, sí, claro, estamos lo que hemos visto ahora, el enfoque sistémico u holístico, en términos de la identificación de todos los peligros que se transforman en una amenaza para la organización. Pero también cómo valoro el riesgo, ¿sí? Cómo valoro el riesgo y a su vez también las oportunidades que yo tengo de que esta organización sea más exitosa. De qué forma yo contribuyo como especialista a que esta organización tenga un plan de tratamiento adecuado a los riesgos. Y aquí hay muchas formas, ¿sí? Y tal vez no infinita, pero el finito es muy extenso, ¿sí? Y aquí aparecen las matrices del punto de vista de ley y normativa. Solamente a manera de ejemplo, les cuento que en una oportunidad hice a una empresa minera una matriz legal y salieron 100 hojas, oficio, calibrí, tamaño 8, para que ustedes vean. Porque era muy exigente el alcance de esa auditoría esa confección de matriz legal. La ley normativa, técnica en seguridad del trabajo, medio ambiente, calidad, continuidad de negocio y gestión del riesgo. ¿Sí? Y aquí viene Chile, el tema, lo único que tiene es una resolución exenta del Instituto de Salud Pública, que es un organismo bastante importante en nuestro país, hizo una norma, sacó una resolución que es una guía técnica, pero considera 3 elementos más, bajo, medio, alto, ¿sí? La técnica del semáforo, verde, amarillo y rojo. Y aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, que no vamos a leer nada de esto, sino que vamos a ver aspectos generales por el tiempo, sino que no es otra cosa que la probabilidad y habla por la consecuencia. Y ya nuestro Instituto de Salud Pública, que es una resolución de carácter, una guía de carácter voluntaria, quien quiere lo adopta, habla de similar en la consecuencia o la severidad. No hace el distingo. Por eso que cuando elaboramos una matriz para una gran empresa, nos pide riesgo analizar desde el punto de vista bajo, medio, alto, muy alto y catastrófico, ¿sí? Y catastrófico. Entonces, de la definición del riesgo que tenemos, donde dice ahí, está el igual, en negrito, un cierto nivel de riesgo, nosotros vamos a determinar si es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. ¿Sí? Esas son, ¿no es cierto?, lo que tenemos como un aporte, una guía, pero diríamos que está como más bien orientada a la pequeña y mediana empresa, porque esta no nos permite llegar, ¿no es cierto?, a lo que son grandes clientes, digamos.
Sí, Susana. Matices de riesgo. Fíjese que aquí ya España, que partió en el año 1995 en esto, y de aquí seguían mucho. Llamé a un amigo, ¿sí? De un país donde he ido 20 veces, y llamé a un amigo que me actualizara cuáles son, cómo manejan el tema de matrices. Y él me decía, profesor me decía, porque yo fui su profesor en una maestría, aquí cada uno toma el referente que quiere. A veces va en España, a veces en Colombia, a veces Chile, etc. Es decir, se dice que hay que identificar y evaluar el riesgo y implementar la medida de control, pero no hay un instrumento común. Fíjese que en España, que es pionero, los colores, se dan cuenta ustedes que aparece un beige, un amarillo, un rosado, fucsia, no sé, gris y un rojo intenso. ¿Sí? Y los valores son bajo, medio, alto y ligeramente dañinos. ¿Por qué? Porque España trabaja con los rangos, en los rangos superiores o rangos inferiores. Y esa es, ¿no es cierto?, la explicación por la cual tenemos este concepto. También dice planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgo. Prácticamente todos los países hoy día lo señalan, pero no dicen el cómo, ¿sí? No tenemos una matriz común que ya vamos a ver algunas conclusiones de que deberíamos trabajar los especialistas en este tema, ¿ya? Sigue nomás para efecto de... En Perú, por ejemplo, hay una ley muy moderna y la ley es del año 2011 y que habla, la 29783, y que habla de la seguridad y salud del trabajo, porque las otras hablan de prevención de riesgo, habla de seguridad e higiene, pero esta habla de seguridad y salud del trabajo, es decir, es moderna. Y hay un reglamento también que es moderno, ¿sí? Donde define el concepto de cultura preventiva, las políticas de seguridad y salud del trabajo, los sistemas nacional, los consejos regionales, los sistemas de gestión, lo habla, ¿sí?, en este reglamento ya, habla de la organización, del comité o supervisor, habla del reglamento interno que debe haber, habla de la planificación del sistema de gestión que se llama IPERSEC, identificación de peligro y evaluación de riesgo y control, ¿de acuerdo? Habla de evaluación del sistema y aquí ya incorpora un concepto que en nuestras legislaciones se aplica en los protocolos de salud fundamentalmente, pero que no aparece. Las mediciones cuali y cuantitativas, que son tan distintas, ¿no es cierto? Una medición o un screening a una medición cuantitativa que tiene un nivel, ¿no es cierto?, de acuciosidad muy superior, muy distinta. Acción para la mejora, que es el punto 10 de todas las normas ISO, ¿no? Derechos y obligaciones, habla de investigación de accidentes. Sí, un procedimiento de investigación de accidentes, pero no el método. Y el método, por ejemplo, lo señala la OIT, que está proponiendo a todos nuestros países el método del árbol causal, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, que dice que hay que hacer cosas, pero no hay que hacer un procedimiento o hacer investigación, pero tiene que haber un procedimiento y un método, como yo investigo, y debe ser común. Tanto la ISO como este elemento que estábamos viendo de ahí de Perú, nos dice, ¿no es cierto?, a nosotros, nos dice, y también nos da un glosario de términos para terminar la idea esa, nos dice que debemos tener, ¿no es cierto?, que nosotros debemos tener términos comunes, estándares. El IFRS, que son normas contables internacionales, permite hoy día que un país compre una empresa en otro país porque el balance es único y un estándar internacional. Esa es la importancia de las normas internacionales. En Colombia, de acuerdo a un doctor amigo, me envió la norma colombiana y me dice que está por salir una nueva guía técnica, ¿de acuerdo? Fíjese que ya Colombia sigue para hacer los alcances que Susana, ahí, ahora, aprieta una más.
una más, Susana, a ver. Ahí está. Se dan cuenta que la probabilidad habla de bajo y ya invierte los números. Chile tiene el verde arriba, tiene la técnica del semáforo. Semáforo va verde arriba, ¿sí? Entonces, y el rojo abajo. Pero es invertido. Entonces, aquí habla del bajo, del medio, del alto y del muy alto. Es decir, va más allá. Y esto normalmente, yo hago una matriz, la presento en un cliente, Coca-Cola, 3M, que no necesitan publicidad, o la gran minería, y me dice que hay que trabajar con 5 elementos. Bajo, medio, alto, muy alto y catastrófico. Porque consideran el concepto de la severidad. ¿Sí? El nivel de consecuencia. Colombia todavía tiene el nivel de consecuencia. ¿Sí? En lo personal, creo que deberíamos trabajar con severidad y estandarizarlo a nivel de severidad. Y abajo vemos en la última que marcó Susana, en la que está en su pantalla al extremo inferior izquierdo, habla de los números. Claro, alguien le pone 1, 5 y 10. Alguien le pone 2, 4, 6, 8. Y aquí, ¿no es cierto?, le ponen 25, o sea, 10, 25, 40 me parece, y 100. Entonces los valores son enormes, pero en definitiva lo que manda son los colores, ¿sí? Los colores para yo poderla interpretar. Yo la confecciono así, pero para poderla interpretar tiene que estar, ¿no es cierto?, los colores, y que abajo, en el extremo superior e inferior derecho, aparece el significado de el nivel de riesgo. Entre 4.000 y 600, situación crítica, no se puede trabajar, suspender todas las actividades. Siempre el rojo debería que no se puede trabajar. Corregir y adoptar las medidas de control inmediatas. En esto quiero también comentar algo que siempre como estudiante en la universidad yo les digo que el tema de los plazos es un plazo para mí son inmediatos. Por eso le digo, esta medida hay que corregirla dentro de 15 días. Yo lo que estoy permitiendo que se trabaje en estas condiciones durante 15 días. ¿De acuerdo? Bueno, y sigamos con la siguiente por el tema del tiempo. ¿Qué es lo que se usa en bibliografía? Estos son todo lo que se está usando en bibliografía desde España y toda Latinoamérica. ¿Sí? Una serie de elementos, pero que entre eso encontramos que no hay un elemento, no son comunes. El glosario de términos, que siempre yo uso el término glosario, pero se llama término de definiciones, debería ser absolutamente común. Es decir, todos debemos entender probabilidad, creo que en eso no hay mucha duda, sino que como la defino hay duda, sino que debo considerar el concepto de severidad en vez de consecuencia y definir qué es lo que es exactamente una severidad. Porque no solamente está el hecho que ocurrió, ¿sí?, un producto defectuoso, un daño ambiental, sino que en definitiva, ¿no es cierto?, debe a mí indicarme exactamente cuál es el concepto que yo manejo como el tema de la severidad y todos los derivados que hemos visto. En un sistema, aquí ya estamos llegando un poquito prácticamente a la parte final, ante las conclusiones, y siendo muy respetuoso con el tiempo, porque tengo el reloj aquí. Susana controla mucho el tiempo, y que me parece bien, por el respeto de todo. En un sistema de gestión, sea cualquier sistema, seguridad y salud, sea medioambiental, sea de calidad, o sea también de continuadas operaciones, ¿sí? Hay elementos comunes. Yo debo considerar, ¿no es cierto?, lo que es el proceso, ¿sí? El proceso. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la minería, extracción, procesamiento, fundición, refinación, pero también la actividad o tarea. ¿Y cuál es el elemento crítico dentro de esos elementos? Los peligros asociados a esa actividad cuando yo estoy construyendo la matriz. El evento potencial, es decir, ¿qué me genera? Aquí yo le puse el tipo de accidente o enfermedad, pero puse 3 puntitos, ¿no es cierto? Porque dice, ¿cuál es el impacto ambiental?
o el daño al producto, a la calidad, ¿sí? Y al tema ambiental. Entonces, cuando yo tomo esto, debo considerar el riesgo puro. Riesgo no tratado, es decir, una fotografía al proceso, por ejemplo, a la actividad, y voy a determinar, ¿no es cierto?, el riesgo puro que se llama, sin tratar. Y posteriormente ya vamos a ver en la lámina que viene, todavía no, Susana, hasta ahí lleguemos, hasta, no, esa no, todavía no la última. Tenemos, por ejemplo, los controles existentes. Y para eso los controles, ahí también tenemos que definir qué consideramos, cuál es la jerarquía de los controles. En lo personal, yo siempre trabajo con la NIOSH, ¿sí? Que habla, normalmente esta pirámide que está ahí, está invertida. No sé dónde está la materia abajo, la jerarquía de controles, está invertida. ¿Por qué? Porque en el primer punto están las barreras duras, y en las que están en la parte más abajo, ¿sí? Está las barreras blandas. Después, ya luego lo vamos a terminar en la lámina, que es la penúltima esta. No, es ahí. Responsable del control. Porque ya vamos a saber ese punto, que es el tema del monitoreo. Y determinar del riesgo si es aceptable o no. Y aquí yo voy a trabajar, me voy a desaparecer un segundito para que se vea bien la tabla. Yo voy a trabajar con cuando hablamos de proceso. Y pusimos como ejemplo el proceso de extracción en la minería. Hablamos del procesamiento, ¿sí? Entonces, hablamos de la fundición y la refinación, el proceso. ¿Qué actividad yo debo considerar cuando estoy sacando la fotografía del manejo de los riesgos de una actividad? ¿Cuáles son los peligros? Y los peligros, como nosotros lo definimos, son los capaces de causar el daño. La tipología, ¿qué es? Porque después me permite filtrar. La tipología es la forma como ocurrió algo. Por ejemplo, si hablamos de seguridad y salud del trabajo, el golpeado contra, el golpeado con, la exposición a, la proyección de, ¿sí? Es decir, atrapado por, etc. Y posteriormente en la columna E, nosotros ahí vamos a definir el nivel de riesgo. Y esto le llamamos riesgo puro. El nivel de riesgo puro donde dice P, ¿sí? Es la probabilidad, la S es la severidad, y la que está en el nivel de la parte roja ahí, en la NR, también se llama magnitud del riesgo, nivel de riesgo, o algunos le dicen también riesgo, porque no está. Y después yo digo los controles, la F, y la F tiene que ver con la jerarquía de los controles de la NIOSH, ¿sí? Que es bueno definirlo porque algunos trabajan solamente con 3 elementos ahí. Y una vez que yo he implementado eso, digo, hoy día mi riesgo residual, que aquí hay un tema, no es que sea, debería ser, esta es la probabilidad que queda, esta es la severidad y este es el riesgo residual. En la medida que los controles definidos en la columna F se apliquen, ¿no es cierto? Yo voy a tener, efectivamente voy a tener certeza de que he disminuido la probabilidad, he disminuido la severidad, ¿sí? Y me queda un riesgo residual. Pero la letra F es fundamental, el monitoreo. Y después, la letra H, la columna H, es el responsable del control. ¿Quién es? El dueño del negocio. No yo como especialista en sistema de gestión, el dueño del negocio. Y la I, ¿no es cierto?, voy a decir si es aceptable o no es aceptable trabajar con este nivel de riesgo. Y lo muy importante es el monitoreo. Algunos le llaman plan de comunicaciones, pero el monitoreo, ¿sí? De cómo yo, todas las medidas que he definido en la letra F, en la columna F, yo las controlo y efectivamente me doy cuenta que efectivamente están
funcionan y que se han aplicado. Trazabilidad, ¿no es cierto?, de las medidas de control. Y la última lámina, Susana, por favor. En términos de conclusiones, ahí, nosotros, por el análisis, yo hago clase en la Universidad de Matrices, ¿sí? Un semestre completo. No todas las carreras de ingeniería tienen manejo de matrices, ¿sí? Porque tenemos que incorporar en nuestro país, nuestra legislación ya tiene va a cumplir 55 años, es bien moderna, pero que ha sido se han agregado muchos decretos. Perú tiene una mucho más moderna, Colombia también tiene muchos decretos, Panamá también, pero algo difusa y muy orientada a lo que es, por ejemplo, el tema de la construcción, y se hace, ¿no es cierto?, se guía mucho por la normalización de la OIT o internacional, como son las OSA SINESE, ¿sí? Entonces, no hace falta modernizar en nuestros países la legislación y la normativa, quiere decir arriba, no normalización está malo, y normativa. Los procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, viene más abajo, procedimiento, el método que vamos a utilizar. Y por ahí yo puse algo del método. Tal vez podríamos pensar en una matriz estándar para pequeñas organizaciones, para medianas y para grandes organizaciones. Pero hoy día es la verdad que como yo, o mi juicio profesional me indica, yo debo desarrollar. Carlos, disculpa, estamos ya justitos de tiempo, sé que son las conclusiones. Estoy concluyendo. Como la gente ha accedido un poquito más tarde, porque es un gran volumen, vamos a dar 5 minutos más, sí, pero estamos pendientes del tiempo por todos. Gracias. Gracias, Susana. Esta estandarización de los colores. Trabajemos con 5 colores, o la técnica del semáforo con 4 colores, si es bajo, medio, alto, si es bajo, medio, alto, muy alto, o si es bajo, medio, alto, muy alto y catastrófico. Por eso que hablábamos de 3. Los niveles de entrada, los valores. ¿Por qué alguien le pone 400? ¿Por qué alguien le pone 100? ¿Y por qué alguien le pone 2? El glosario de términos debe ser común. Consecuencia, severidad, ¿qué es? Lo debemos definir. A mi juicio no deberíamos quedar con severidad, ¿sí? El glosario de términos común, que es un tema fundamental para la construcción de las matrices y todas nuestras materias. Ya, Susana. Complejidad, aquí estamos, lo que yo les comentaba, podría ser, ¿no es cierto?, grandes organizaciones, medianas y pequeñas. Y me parece que hay un cuarto punto. Hasta ahí. Entonces, ahora, la verdad que creo que hemos cumplido en lo que me dijo Susana, 40 minutos, y ahora hay 10 minutos para las dudas que se presentan, y ahora lo maneja esto Susana. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ha sido una exposición excelente. Creo que ha quedado bien explicado, ¿no? Que tenemos todas las empresas, todos los países, el objetivo de analizar los riesgos, evaluar, ¿no? Y para poder, en base a la severidad, gravedad y la probabilidad de los mismos y otros factores, actuar, ¿no? Y establecer una serie de prioridades de actuación. Y cuando lo estábamos trabajando, ¿no? Ver qué diferentes, a mí siempre me ha llamado mucho la atención estos diferentes conceptos, colores. Nosotros con nuestros servicios de consultoría siempre, asesoramos a las empresas que tienen que definir, ¿no? Que se entiende por tolerable, que se entiende, ¿no?, por estas numeraciones y el porqué de se ha elegido una metodología u otra, ¿no? Y cómo va evolucionando a lo largo de la actualización del sistema de gestión. Hemos recibido algunas preguntas, muchas más felicitaciones, Carlos, por la exposición.
antes de entrar un poquito al chat, pero bueno, os recuerdo a todas las personas asistentes que si tenéis preguntas o queréis más información, he visto también en el chat que algunas personas tras la presentación de empresa nos pedían información sobre Twint, sobre nuestro producto. Podéis, haciendo clic en este botón verde, os lleva a este link a zma.com, agenda llamada, y pondrán en contacto con vosotros un especialista cuando dejéis vuestros datos. Nosotros voy a elegir una o dos preguntas. Se han ido respondiendo, ¿no?, a lo largo de tu exposición, Carlos. Voy a anunciaros también una primicia. Mucha gente decía, pero uy, se ha quedado muy corto el tiempo. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Estamos colaborando con Carlos. Carlos nos va a acompañar. Habrá futuros webinars, futuras sesiones, y seguiremos profundizando en vuestras necesidades y en estos conceptos, ¿no?, como es la matriz de riesgo, que tiene un objetivo común, global, en todo el mundo, ¿no? Pero que tenemos tan dispares las interpretaciones. Simplemente, Carlos, voy a decirte dos. Bueno, nos preguntan que cómo se identifica o calcula el impacto si el riesgo es bajo, o sea, esa diferencia de riesgo bajo a catastrófico. Bueno, al final, bueno, sí, Carlos, si te dejo un Sí, poco comentar, son... eso es como yo he construido, de acuerdo a mi juicio profesional, la matriz. Y voy a hablar, ¿no es cierto?, de la probabilidad por la severidad, y ahí voy a determinar el nivel de riesgo. Entonces, es muy sencillo cuando yo he definido la matriz que yo me quiero dar. Y esa tiene que ver con dos aspectos: con la magnitud de la organización, pero también con la complejidad de las operaciones. Y de ahí yo, con el juicio profesional, me doy una matriz. Y lamentablemente, como no hay estándares internacionales para respecto a las matrices, tengo que hacerlo de acuerdo a lo que yo he planteado, ¿sí? Pero no es otra cosa que la multiplicación o el producto de la multiplicación de ambos elementos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Cuando comentabas no sé, que has dicho que habías hecho algunas matrices con más de 100 entradas y luego no sé cuántas páginas. Yo me acuerdo, mi experiencia personal, he llegado a imprimir, a empapelar una pared, básicamente, ¿no? Para ver este alcance y para ir marcando y ver, haciendo este cálculo de probabilidades, algo que hoy en día ya también tengo unos años de profesión, no estoy a la altura del doctor Carlos, pero ya gracias a la tecnología, no sé cómo podemos hacer todos estos cálculos y nos dan esta visión directa, ¿no?, de cuáles son aquellos riesgos a atacar y esas oportunidades de mejora, ¿no?, de nuestros sistemas de gestión, que están en continua evolución, porque el contexto, como bien has explicado y ejemplificado, ¿no?, pues va cambiando continuamente el contexto empresarial, el sector, el contexto político, económico, social en el que nos movemos. Bueno, también preguntan cuál es la mejor metodología. Era una pregunta obvia. O que yo ya esperaba, Carlos. Lo La que más comentábamos el otro se día. pueda adecuar a nuestro sistema, a nuestra complejidad de operaciones, Así ¿sí? es. Porque aquí el tema, nosotros trabajamos mucho y lamentablemente yo tengo esos elementos, pero por tiempo no se puede mostrar. El tema de que trabajamos con planillas que son muy rápidas, muy dinámicas. Entonces uno va identificando el peligro, va poniendo el valor y se va calculando en forma inmediata lo que es el nivel de riesgo, la magnitud y el color asociado. Así como también hay planillas de autoevaluación, ¿sí?, que uno va indicando qué pasa si uno cumple no o no aplica, y cuando no cumple ese punto, qué es lo que debo hacer. ¿Sí? Hay muchas formas de poder trabajar, pero en el fondo la que yo debo aplicar es la que sea más adecuada a mi realidad, que sea realista. No intentemos complejizar en demasía las cosas. Yo puedo tener una matriz y para mí puede la matriz estar muy bien,
pero voy a prestar servicio a una minera o a un cliente importante, y él me dice, no, tienen que trabajar con el modelo que yo tengo, y yo tengo que adecuar mi matriz a la matriz que me está exigiendo la empresa principal. ¿Sí? Pues muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Lo vamos a dejar aquí. Agradecer tu presencia, tu exposición y el trabajo, todo el trabajo que has realizado para mostrarnos para simplificar tanto conocimiento, ¿no?, en tan poco tiempo, y este análisis de varios países. Volveremos a tener al doctor Carlos Herrera pronto. Vamos a seguir trabajando temas de interés. Agradecer a todas las personas asistentes. Estamos cerca de las 1.500 personas inscritas, y nos da ya para otro webinar para tratar todas estas preguntas. Vamos a recogerlas y bueno, si tenéis más preguntas también sobre nuestros productos Twin y servicios, podéis agendar una llamada, contactar con nosotros en el botón verde, ztema.com, agenda llamada, y recordaros una vez más algo que se ha ido recordando durante la emisión, que vais a recibir íntegramente todo este webinar. Al término de la sesión, el equipo de ZTIMA va a trabajar en la edición, y os va a llegar este contenido íntegro al correo y a los datos que nos hicisteis llegar, para que la podáis analizar, estudiar y bueno, hasta aquí mi presentación. Carlos, no sé si quieres despedirte finalmente, te dejo unos minutillos. Muchísimas Sí. gracias a todos y todas. Nos vemos muy pronto. Gracias, Susana. Bueno, aprovecho la oportunidad de despedirme de colegas profesionales de Argentina, Guatemala, República Dominicana, Uruguay, España, México, Ecuador, un país que he ido 14 veces también. ¿Sí? Hay alguien de Cuenca, maravilloso lugar. Y también Perú también he ido muchas veces, hago clases en una universidad ahí. Y así que agradecer, digamos, por la presencia, y también, como decía bien Susana, no era posible poder, digamos, ir más allá, como mostrar una matriz, cómo se va desarrollando, y era fundamentalmente por el tema del tiempo. Así que me quiero despedir. Gracias a Taima también por la oportunidad de poder tener esta alta convocatoria, y gracias a los profesionales también que han confiado en lo que se está haciendo, y que nos permite intercambiar puntos de vista, digamos, y necesidades como para poder trabajar. Criterios fundamentalmente también. Así que, bueno, muchas gracias, Zetaima, y muchas gracias a todos quienes participaron en esta oportunidad. Ya nos estaremos viendo, espero, en otra oportunidad. Seguro. Muchísimas gracias, Carlos, a todos los asistentes. Os esperamos el próximo lunes a la misma hora, 9 horas México, las 4 de la tarde en España, en un webinar donde contaremos con la presencia de un especialista en normatividad en México, en donde nos va a hablar sobre la normativa de aplicación y las primas de riesgo y MSS. Muchísimas gracias, un auténtico placer. Muy buenas tardes desde España, muy buenos días a toda Latinoamérica. Gracias. Adiós. Adiós.